Llegó el 2026 y con él, por supuesto, llegan estrenos de películas imperdibles que nos tienen a todos emocionadísimos. Hoy te cuento cuáles son esos estrenos que no te puedes perder por nada del mundo este año. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, feliz Navidad, feliz año, feliz todo. Espero que hayan pasado unas fechas increíbles junto a sus seres queridos y que por supuesto ya hayan visto Stranger Things. Pero bueno, como quería comenzar el año súper bien, quise traerles en este video los estrenos más esperados del 2026 con la fecha de estreno, de qué tratan y bastante info valiosa que estoy segura que van a agradecer para que se vayan preparando. Y es que, o sea, se vienen muchísimas películas buenas y en este video te voy a contar las que más emocionan personalmente. Eso sí, no olvides antes suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna información cinéfila que tanto a ti como a mí nos encanta. Ahora sí, comencemos de una vez con enero, que nos va a traer 28 años después El Templo de los Huesos. Creo que es obvio por qué es tan esperada y es que es parte de la saga del mundo posapocalíptico y tiene fecha de estreno para el 16 de enero y en este caso la secuela nos mostrará al personaje interpretado por Ralph Fiennes enfrentando una nueva amenaza y también veremos cómo Spike se ve atrapado en una pesadilla con la pandilla de Jimmy Crystal, donde la inhumanidad de los supervivientes resulta más aterradora que los propios infectados. The Reap o El Botín es otra que quiero incluir en esta lista porque me sorprendió muchísimo el tráiler cuando lo sacaron en Tudum el año pasado, y es que esta película tratará sobre un equipo de policías que descubre millones en efectivo en un escondite abandonado, poniendo a prueba la confianza entre ellos. La película se estrenará en Netflix el 16 de enero y estará protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, dos actorazos que de seguro no van a decepcionar. También en enero se va a estrenar Enviar Ayuda, la película de terror y suspenso protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O'Brien. Pero no solo eso, sino que también está dirigida por Sam Raimi, el mismo que ha dirigido películas como Evil Dead y Spider-Man, así que con esto ya sabemos que se viene buena. La película se estrenará el 30 de enero y tratará sobre dos colegas que se convierten en los únicos supervivientes de un accidente aéreo y quedan varados en una isla desierta. Febrero nos sorprenderá con Cumbres Borrascosas, la nueva versión de la novela de Emily Bronte, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, y estará dirigida por Emerald Fennell, que también dirigió Saltburn y Una joven prometedora. La película llegará el 13 de febrero y narra la pasión destructiva y obsesiva entre los protagonistas, que incluye una historia de amor imposible, venganza generacional y lucha de clases. Y cómo no incluir, por supuesto, Scream 7, una película súper esperada este año, y es que creo que nunca son suficientes películas de Scream, ¿cierto? Bueno, esta nueva película se estrenará el 26 de febrero y traerá de vuelta a Matthew Lillard, Neve Campbell y Courtney Cox. Y además nos trajo la sorpresa de que McKenna Grace es parte del elenco. Para marzo, por supuesto que hay que ver la película La Novia, que sale el 6 de este mes, y veremos a una joven que es asesinada y renace a manos de Frankenstein, que es interpretado por Christian Bale. Además, la novia se convierte en la compañera romántica de Frankenstein y el líder de un movimiento social radical. También ese mes, el 13 de marzo, se estrena Recordatorios de él, una nueva película basada en las novelas de Colin Hoover, ya saben, un drama al año no hace mal, pero en este caso la película sigue a una joven viuda que intenta rehacer su vida tras la pérdida de su esposo y conoce a un hombre que la ayuda a sanar. Llega abril y claro que voy a ir corriendo a ver la película de Super Mario Galaxy el 3 de abril, y es que el elenco principal vuelve para darle vida y voces a los personajes que conocemos del videojuego. Esta vez Mario y sus amigos se enfrentarán a Bowser Jr. y además aparece la princesa Rosalina, interpretada por Brie Larson. Amamos. Otra que se estrena el 10 de abril es Boda Sangrienta 2, y después del éxito de la primera película del 2019, Samara Weaving regresará para otra ronda caótica. La película estará dirigida por los mismos de la primera entrega y los mismos que dirigieron Scream 5 y 6. Mayo se viene interesante porque el primero de ese mes vuelve El Diablo Viste a la Moda 2 después de 20 años. Y es que lo mejor de todo es que va a traer de vuelta al elenco icónico que le dio vida a la primera película. En esta oportunidad, la película explorará la transición de la industria de la moda hacia lo digital y el poder, ya que se encuentra en la era de declive de la prensa impresa, algo que es muy perjudicial para la revista Runway. Mortal Kombat 2 también entra en la lista de esperadas y se estrenará el 15 de mayo. Y a pesar de que la primera no fue la mejor en cuanto a las críticas, esta segunda promete más acción y también traerá a Karl Urban como Johnny Cage. Claro que volveremos a ver a Pedrito Pascal este 2026 porque se estrena Star Wars, El Mandalorian y Grogu. Y como no iba a incluir esta película, si miren la cuchura que tengo aquí siempre acompañándome en todos los videos. Pero bueno, se estrena el 22 de mayo y también Jeremy Allen White
se une al elenco. El verano llega, así que junio nos espera con el día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg que se estrenará el 12 de ese mes. Y como todo buen director de ciencia ficción, esta película también tendrá temas con ovnis y tendrá un elenco bastante interesante. Por favor, hablemos que este mes también se estrena Toy Story 5, literal la saga con la que muchos crecimos, y esta vez vamos a ver cómo los juguetes se enfrentan a un nuevo villano que está reemplazando la atención de los niños: las tablets. La película sale el 19 de junio y estará dirigida por Andrew Stanton, el mismo de Wall-E, Buscando a Nemo y las anteriores de Toy Story. Y el 26 de junio se estrena Supergirl, la nueva película de DC con Millie Alcock, que literalmente es perfecta para este papel como prima de Superman. Esta vez la veremos en su viaje por la galaxia con Krypto para ayudar a una joven en busca de venganza. En julio llegan estrenos muy tiernos, empezando por Minions 3, que estaba previsto para el 2027, pero lo adelantaron un año, así que no me quejo. Y a pesar de que no sabemos mucho de la trama, lo único que sabemos hasta ahora es que se estrenará el 1 de julio. Otro que llega es el tan esperado live action de Moana, que literalmente parece una película animada súper realista por lo que pude ver en el tráiler. Lo mejor de todo es que Dwayne Johnson regresa para el papel de Maui, y recordemos que en las películas originales este actor es quien le da voz a este personaje, así que esto va a estar increíble. Y el 17 de ese mes se estrena la película más cara hasta la fecha de Christopher Nolan, y estoy hablando de La Odisea, la historia basada en Homero que narra la historia de Odiseo tras la guerra de Troya. Y aquí lo realmente interesante es el nivel de elenco que trae, con actores y actrices como por ejemplo Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Mia Goth, Matt Damon, y la lista sigue. Para cerrar el mes, el 31, claro que veremos Spider-Man Un Nuevo Día, con Tom Holland de regreso como el superhéroe, que esta vez se tiene que mostrar más maduro. Y por si fuera poco, la actriz Sadie Sink estará en la película, al igual que Zendaya, que estará de vuelta. Pasamos a octubre con la película Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, que estará protagonizada por Tom Cruise. Y aunque no sabemos mucho, la película se estrenará el 2 de octubre y según el avance promete ser una comedia de proporciones catastróficas. Para noviembre llega una película que me emociona muchísimo, y estoy hablando de Los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha, que el elenco está simplemente maravilloso. De hecho, se especula, no está confirmado, que Pita y Katniss van a volver a la película. Me encanta, me fascina. Por cierto, pronto les voy a sacar un videito hablando de todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta película. De momento se va a estrenar el 20 de noviembre y se centrará en la versión número 50 de esta competencia y en la versión joven de Haymitch. Y pasando a diciembre, el 11 de este mes se va a estrenar Jumanji 3 con el mismo elenco de la última película, que promete divertirnos y hacernos pasar un buen rato en familia. Para cerrar el año bien, y para todos mis amantes de los superhéroes y de Marvel, el 18 de diciembre llega una película muy esperada este año, y estoy hablando de Avengers Doomsday, que traerá de vuelta a Robert Downey Jr. Así que va a estar maravilloso y va a ser una película bastante prometedora, porque también están diciendo que esta es la que está intentando salvar el MCU. Pero bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy, y si te estás preguntando por qué no incluí Dune 3 en la lista, les seré honesta, la verdad aún no he visto las películas, pero está en mi lista de pendientes para ver. De momento, déjame tú en los comentarios cuál es la película que más esperas este 2026. Y también, como siempre, te agradecería muchísimo que le regales un like a este video, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con las personas que más quieres. Sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo. Bye.